Bueno, les decía, vamos hoy a estudiar el tema de cómo hacer discípulos y la lección del día de hoy es amar a Dios al producir vidas que siguen a Jesús. Ya que un discípulo es un seguidor de Jesús que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la redención de la sangre del Cordero de Dios y está viviendo una vida redentora, una vida de sacrificio, una vida de obediencia. Y vamos a ver lo que fue el esquema del Señor Jesucristo en el tema de cómo hizo discípulos. Y también vamos a escudriñar un poquito del proceso de cómo hacer discípulos. Y el día de hoy también quiero poner en sus manos una herramienta para que ustedes puedan comenzar a hacer discípulos, activarse en esta misión maravillosa que Dios nos ha encomendado. Algo muy sagrado, algo muy poderoso. Pero oremos al Señor. Padre, en esta hora, llénanos con tu espíritu. Oramos que tu palabra penetre hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, nos prepare para toda buena obra, conforme tú mencionas ahí en tu palabra, que tiene esa virtud de hacer, de impulsarnos, Señor, a mayores cosas. Transfórmanos, esclarece, Padre, la misión que tenemos como hijos tuyos y pone en nuestras manos, Padre, algo que pueda trascender aún nuestras propias capacidades y limitaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Les comento que si por allí escriben algo en el chat, como estoy limitado a solamente ver una pantalla, usualmente cuando estoy en mi estudio puedo ver múltiples pantallas, pero como estoy en la ciudad de Monterrey y estoy en una congregación que me prestaron la sala de juntas, no tengo esa dicha de tener varias pantallas, entonces a lo mejor si me escriben algo por chat, se me va a escapar, pero cuando hagamos el receso, voy a revisar esas preguntas. ¿Ok? ¿Cómo ser discípulos? Entonces, siempre ligamos todo lo que nosotros hacemos en el Señor con la fuente más poderosa que genera transformación. Y esa fuente es la fuente del amor de Dios. Todo lo que nosotros no hagamos, nacido del amor a Dios, tiene el peligro de convertirse en una tradición religiosa. Y nosotros no, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu de Dios. Es decir, todo lo que recibimos de parte de Dios tiene que ser discernido en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que podamos experimentar ese shalom, esa paz, esa justicia, lo que debemos de hacer, ese gozo y eso produzca una vida de obediencia y una vida que da lugar a los valores de Dios. Entonces, eh, algo que nosotros tenemos que comprender es que estamos estudiando lo que llamamos un discipulado orgánico. ¿Ok? ¿Qué es un discipulado orgánico? Un discipulado orgánico bíblico no es un programa, no es un estudio bíblico, no es una clase, no es una reunión de grupos pequeños o una sesión de consejería, ni un departamento de la iglesia, sino que es una vida. Entonces, cuando nosotros utilizamos esas herramientas, porque lo que mencioné, estudio bíblico, clase, reunión de grupos pequeños, sesión de consejería, algún departamento que nosotros trazamos en la iglesia para organizarlo y ser intencionales en poder ejecutar ciertos objetivos dentro de las congregaciones, tenemos que darnos cuenta es que solamente es una herramienta para propiciar el estilo de vida del reino. Y es muy efectivo, puede ser muy efectivo, si nosotros mantenemos siempre en nuestra conciencia, en nuestro corazón, que el objetivo principal, darle al blanco, es que el discipulado no sea ninguna de esas herramientas. Es decir, que no digamos, ya por cuanto hice eso, ya lo logré. Porque muchas veces podemos organizar programas de discipulado con módulos y luego
entregamos certificados y aún nosotros hemos entregado certificados como Proyecto Keystone, porque tenemos que ser intencionales y tenemos que también medir los avances hasta cierta medida de la gente que está participando. Entonces, en ese sentido, se entiende que es parte de cómo nos organizamos como seres humanos, que tenemos que tener cierta estructura, pero tenemos que siempre tener en nuestro corazón que el discipulado orgánico no es un programa, es una vida, es un estilo de vida. Y de hecho, al final vamos a hablar de la herramienta de cómo hacer discípulos y vamos a hablar de ciertos bloques dentro de ese ADN que debemos de buscar desarrollar en la vida de nuestros discípulos. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver aquí que Jesús hizo tres cosas en su ministerio público. Jesús enseñó en las sinagogas, Jesús predicó el evangelio del reino. Vemos que constantemente Jesús no perdía ocasión para poder compartir la palabra a las multitudes en las sinagogas, en el sermón del monte, ante las multitudes que venían a él para ser sanadas y liberadas. Jesús siempre constantemente estaba haciendo eso, pero Jesús también sanó toda enfermedad y dolencia. Todo esto era como un paquete de su ministerio público, visible, palpable. Y eso generaba muchísima atención a la gente que estaba a su alrededor. Pero lo que veo es que todo esto surgió a raíz de que Jesús vivió y ministró entre el pueblo. Y su contacto diario con ellos le permitió ver la verdadera condición del pueblo, de tal manera que lo llevó a tomar acción. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que darnos cuenta, que al final del día, este tema de poder nosotros discipular o estar en la misión de Dios es la consecuencia de estar en un diario contacto con las multitudes que necesitan experimentar el reino y la gloria del Señor Jesucristo. Y usted y yo somos la extensión de Jesús para que esas multitudes puedan experimentar esa gloria a ese rey y la gloria de ese reino. Pero tenemos que vivir y tener contacto diario con esos grupos a lo que nosotros estamos tratando de alcanzar. Entonces, ¿cuál era la verdadera condición del pueblo de Dios? La Biblia nos enseña que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, no tenían visión. La semana pasada hablábamos de visión para poder sacar a la gente de su condición cuando están sometidos bajo el poder del pecado y la maldición y llamarlos al reino de Dios. La gente tiene que ver algo más significativo más allá de sí mismos para que puedan responder a ellos, pero Jesús los vio de esa manera al estar en contacto diario con las personas. Entonces, las multitudes vemos que venían a escuchar a Jesús predicar. Eso es lo que ellos venían a hacer. Venían a escuchar a Jesús a predicar, pero los discípulos caminaron con él y lo acompañaron en la misión. Entonces aquí vemos una dinámica, algo muy importante. Vemos un ministerio público de Jesús y vemos un ministerio privado de Jesús. No quiere decir que había desavenencia entre los dos. Era uno solo, perdón. Dios es uno. Dios nunca va a estar fragmentado. Pero ¿a qué me refiero con público y privado? Esto solamente son categorías para que nosotros podamos entender el principio de que si bien hay una gran diferencia entre actividades ministeriales que atienden las necesidades de las multitudes y la acción de discipular. Lo repito, hay una diferencia, esto es muy importante como pastores, como ministros, como líderes, que podamos nosotros dimensionar como la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos desatender las multitudes porque Dios las ama. ¿Está conmigo? El amor de Dios motiva
al Señor Todopoderoso siempre tener contacto con el pecador, con lo más bajo de este mundo, y hacer algo al respecto, indistinto de cómo responda la gente. Eso es clave, porque cuando uno está activo en la misión de Dios, uno a veces va a invitar a comer a personas que no van a recibir una invitación de ellos, porque caeríamos en acciones hipócritas religiosas cuando solamente invitamos a personas que nos pueden invitar a nosotros. De hecho, el reproche y el regaño de Santiago hacia la iglesia y en la carta que él escribió fue hacia este tipo de actitudes, donde estaban practicando una religión eh, que denotaba un cierto nivel de hipocresía y falta de conciencia del corazón de Jesús que nos ha llamado a servir. Entonces, atender a las multitudes es algo que siempre vamos a tener que hacer como pueblo de Dios, como iglesia. Pero Jesús fue intencional en llamar, empoderar, instruir y enviar discípulos, porque él entendía, aquí todo esto es el ecosistema de los propósitos redentores de Dios. Por ecosistema, ¿a qué me refiero? Hay una secuencia y varios eh, engranes que tenemos nosotros que comprender, o pasos, o secuencia que se comunican el uno con el otro. Y en ese sentido, Jesús sabía que para alcanzar a las multitudes, lo que usted está viendo en su pantalla al lado izquierdo, él tenía que multiplicarse. De hecho, ojo, cuando usted lee el contexto de Mateo capítulo 9, Jesús está en la misión. Jesús se ve, voy a utilizar la palabra ligeramente abrumado. A lo mejor lo estoy utilizando incorrectamente. No se ofenda si no lo estoy utilizando incorrectamente. Pero ¿a qué me refiero con esto? Jesús se ve sobrecogido por tanta necesidad. Inmediatamente, esto es en Mateo 9, Mateo 10, ¿qué es lo que Jesús hace? Jesús empieza a enviar a sus discípulos a la misión. ¿Por qué? Porque esto es parte de este ecosistema de los propósitos redentores de Dios. Él sabía que él estaba limitado en la carne a solamente atender el número de personas que estaban delante de ellos, delante de él. Pero al multiplicarse en 12, él comprendía que entonces podía inmediatamente alcanzar 12 grupos como los que él estaba atendiendo. Entonces, esto es maravilloso porque nos muestra la importancia de nosotros integrar a nuestra práctica ministerial el discipular a personas. ¿Por qué? Porque hasta que nosotros no discipulemos a las personas, entonces vamos a estar limitados a nuestro alcance, a las capacidades de nuestro alcance. ¿Ok? Entonces, vivir como un misionero, como un discipulador, requiere contacto con el pueblo que deseamos alcanzar. Requiere contacto. Una vez me encontraba en África Occidental y África Occidental tiene una gran concentración de ministerios en toda la costa, en algunos países más que en otros, naturalmente, unos están más evangelizados que otros, pero estaba trabajando en el país de Benín. Estábamos trabajando con una iglesia grande que estaba enviando misioneros a lugares no alcanzados en la parte norte del país. Entonces, le pregunto a los pastores principales y les digo, ¿cuál es el área de oportunidad más grande que quieren que entrenemos a sus pastores que están trabajando en esa parte del norte? Y dijeron, ellos tienen que comprender que son misioneros, porque están yendo a esos lugares no alcanzados y su mentalidad es la mentalidad de un pastor. Ahora, eso no es necesariamente malo. Aquí es una cuestión de mentalidad y de enfoque y de énfasis, dadas las circunstancias en las que uno se encuentra.
Entonces ellos querían ir a plantar una iglesia, convocar a la gente a que se reuniera los domingos, su visión era tener un edificio, etcétera. Entonces cuando llego con ellos y hablo con ellos de las condiciones naturalmente de una comunidad que no era alcanzada, decía, antes de que usted sea pastor, usted tiene que ser misionero. Porque va a ser pastor en el momento que tenga ovejas. Pero cuando mientras no tenga ovejas, quítese ahorita la mentalidad de pastor. Pastor en el sentido de estar pastoreando a la gracia de Dios. Y tiene que convertirse en un pescador de hombres. Es decir, un misionero. Para ello, tenemos que olvidarnos de que el centro del universo es el domingo en la mañana en la iglesia y el servicio, y todos los días de su vida hay que empezar a tener contacto con la comunidad. Entonces, si haga su oración, si haga su devocional, si tiene 2 o 3 personas, reúnase los miércoles o los domingos en la mañana cuando quiera, pero su plan de trabajo tiene que ser 80-90% de su tiempo tiene que estar invertido en contacto con la comunidad. Eso es lo que Jesús hacía. Estaba en contacto con la comunidad. Vaya a saludar todas las mañanas a los que venden las verduras. Vaya al supermercado y esté orando por la gente, sonríales, hágase amigo de ellos, tenga conversaciones normales, no siempre tienen que ser conversaciones en torno al evangelio, deje que Dios lleve el proceso de las personas, que los toque, bendígalos, encuentre una necesidad, satisfágala y empiece a tener contacto con el pueblo que está tratando de alcanzar. Y la gente que va entrando al reino de Dios, sí, a discipularla, a pastorearla, a dirigirla, pero ellos mismos tienen que entender que este es el ADN de la misión de Dios, no es al revés. Tenemos que ir a la comunidad, tenemos que ir a tener contacto con los perdidos. Ese es el trabajo de un misionero. Mientras Jesús trabajaba con las multitudes, él identificó también a hombres fieles de entre ellos, los llamó, los entrenó, los envió a proclamar y establecer el reino de Dios, entendiendo que ellos iban a ser una extensión de sí mismo. Y este es el modelo que él nos ha dado a seguir. Al hacer discípulos, Jesús se multiplicó a sí mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hizo discípulos Jesús? Jesús hizo discípulos al hacer 4 cosas importantes. Número 1, Jesús llamó a sus discípulos. Tenemos nosotros que tener la capacidad dada por Dios de poder llamar a discípulos. Ahora, póngase a pensar un poco. Más adelante, en la segunda parte de esta reunión, de la clase del día de hoy, les voy a dar un esquema de cómo que marca ciertos pasos en el proceso de hacer discípulos, llevarlos hacia la madurez, desde digamos, el encuentro inicial con Cristo hasta la madurez. Ahora, el tema de los procesos de Dios es algo que nosotros lo vemos en la Biblia. La Biblia revela claramente que el discipulado, el hacer discípulos, no es un solo evento, sino que es un proceso donde el nivel de revelación de Dios en la vida del hombre va en incremento, el nivel de compromiso y de obediencia en la persona va en incremento, y si bien en el inicio hay un quebranto y hay una inclinación y hay una disposición, porque un discípulo, si bien no es perfecto, está dispuesto. Y vamos a poder nosotros decir, esa persona es un verdadero discípulo de Dios. Es decir, le está echando ganas, decimos en mi pueblo. Tiene el deseo, le está poniendo el carácter, le está poniendo el empeño, y si bien todavía le falta mucho para crecer, está ahí la determinación. Entonces, pero las capas de revelación de Jesús, esto es bíblico, mis amados. Pensemos, por ejemplo, en el tema de Pedro. Por ejemplo, a ciencia cierta, no sabemos por cuánto tiempo Pedro había conocido a Jesús antes de convertirse, voy a utilizar esta expresión, en un discípulo de tiempo completo.
Pero la Biblia sí nos revela que Pedro y Jesús ya se conocían de alguna manera u otra antes de aquel momento cuando Jesús lo llamó a ser pescador de hombres y lo llamó a dejar sus redes y su barca y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, podríamos llamar una fase prediscípulo de Jesús. Cuando en Juan capítulo 1, versículo 35 al 42, en esa fase, recuerden que Pedro fue presentado a Jesús por su hermano Andrés. Si recuerdan esa parte de la Biblia, ¿no? Quien originalmente Andrés era discípulo de quién? Era discípulo de Juan el Bautista. Entonces, el encuentro de Andrés con Jesús vino a consecuencia de que cuando lo bautizó Juan el Bautista, dice la Biblia que algunos discípulos de Juan el Bautista, y al haber Juan el Bautista haberle dado ese nivel de honra a la voz de Dios, habiendo dicho, este es mi hijo en quien yo tengo complacencia, todas esas cosas, dice la Biblia que algunos discípulos de Juan el Bautista dejaron la iglesia de Juan el Bautista y se fueron a seguir a Jesús. Y algunos que se quedaron con Juan el Bautista, vinieron con Juan el Bautista y dijo, pastor, no tienes cuidado, estamos perdiendo las ovejas. Y Juan el Bautista dijo aquella maravillosa expresión, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Ese debe de ser, dicho sea de paso, el enfoque y el objetivo de todo siervo de Dios que está discipulando personas. Nosotros somos los amigos del novio, porque así se vio Juan el Bautista. Cuando el amigo está allí, pues el amigo puede ser protagónico, pero cuando el novio llega y la novia está allí, entonces el amigo desaparece de la escena y el novio toma protagonismo. En ese sentido, muchas veces nosotros estamos discipulando a personas y todavía no tienen una plenitud de la revelación de quién es Jesús. Y eso es un parte del proceso. Pero en el momento que ellos puedan comprender y ver con sus ojos quién es Jesús, usted va a menguar y Jesús va a crecer en la vida de sus discípulos. Eso no quiere decir que usted va a perder la relación con ellos. La Biblia enseña todo lo contrario, ¿no? Hay una interdependencia, una conexión con el cuerpo de Cristo. Y el orden y la cobertura espiritual, todo eso es algo bíblico que lo vemos claramente allí. Pero nosotros no somos dueños de nadie, solamente somos mayordomos. Y cuando Dios nos comisiona a ser pastor de alguien, solamente un acto de obediencia, de fidelidad y mayordomía. No, me están aquí preguntando que hay personas que no pueden ingresar a los Estados Unidos y al Ecuador. No, hermana, debe de haber acceso, no sé cuál es el problema. Todavía no llegamos al tope, todavía estamos 81. Me estaban aquí preguntando, una disculpa, mis hermanos. Ok, entonces, asegúrense que tengan la liga correcta, pero debe de poder entrar. No sé cuál será el problema. Muy bien. Veo que alguien, me acaba de entrar una notificación que alguien trató de entrar, pero a otra junta. Yo creo que tienen la liga incorrecta, hermana Charito, revise eso. Ok, regresando al tema de Pedro. Jesús, entonces Andrés trae a Pedro, a Jesús. Y cuando lo trae, Jesús le cambia el nombre. Eso es en Juan capítulo 1, ¿sí recuerda? Y le dijo, tú ya no serás llamado Cefas. Más bien le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, perdón, que significa Pedro. Le cambia el nombre, le llama Pedro ahora, Cefas. Resulta que ahí Pedro, en su fase de prediscípulo, tuvo un encuentro con Jesús, pero no tuvo todavía el encuentro cuando Jesús, allí en Lucas capítulo 5, vemos que está predicando la palabra. Esto ya es en Galilea, porque probablemente ese encuentro fue en Judea, porque el ministerio de Juan el Bautista y Andrés, siendo discípulo, estaba en Judea, estaba cerca
en lo que era el río Jordán, en la zona de Judea, ya estando en Galilea, que viene siendo la parte donde eran los discípulos, está pescando, toda la noche habían tratado de pescar y de hecho estaba Pedro, estaba Andrés, estaba Juan, porque eran socios en el tema de lo que era la pesca. Y cuando Jesús está predicando, se le acercan tanta gente y les pide permiso que puedan utilizar la barca. Después Jesús les dice, boga mar adentro, y ya estando adentro, ustedes conocen la historia, la pesca milagrosa. Señor, toda la noche hemos tratado de pescar, no pescamos nada, pero en tu palabra echaremos la red. Y cuando sale esa pesca milagrosa, Pedro cae en un arrepentimiento tremendo y, y después de eso, al regresar a la orilla, Jesús les dice, ya no serán llamados más pescadores, sino ahora yo les llamaré pescadores de hombres, el llamado. Entonces, noten, desde el encuentro donde Jesús estaba sembrando semillas hasta el llamado. ¿Cómo lo llamó Jesús? Lo llamó mostrándole su gloria. A veces nosotros no tenemos la pericia para llamar discípulos. ¿Por qué? Porque no le estamos mostrando nada significativo, no están viendo la gloria de Dios. Y a veces nosotros tenemos que comprender que el tema de llamar no solamente es decir, oye, te quiero discipular. No, muéstrales la gloria de Dios para que la gente pueda responder al Rey de Reyes. ¿Ok? Entonces Jesús los llamó, Jesús también los empoderó a sus discípulos. Les dio poder. Eso quiere decir que les dio autoridad. Jesús los escogió para que estuvieran con él, pero para que también hicieran sus obras. Entonces, ¿cuál es el problema el día de hoy en la falta de crecimiento espiritual en la iglesia? ¿Cuál es la raíz de ese problema? Mucho de esa raíz es que la gente no asume responsabilidad. Pero también nosotros como iglesia muchas veces no estamos siendo intencionales en delegar responsabilidad. La responsabilidad empodera, mi amado. La responsabilidad orilla a tomar autoridad, a crecer, a no estar solamente sentado allí, sino ser empujado en nombre del Señor. Y el empoderar a las personas siempre ves de menos a más. También este es un tema de un proceso. O sea, yo he enseñado a 3 de mis hijos a manejar y los llevo de menos a más. Es decir, ya cuando veo que necesitan subir de nivel, los subo a los freeway americanos. Órale, vámonos con ustedes y con la mano. Y oro mucho, ¿verdad? Porque allá en Estados Unidos las carreteras dentro de la ciudad, la gente corre a 120 kilómetros por hora, 130 kilómetros por hora. Pero si no hago eso yo como entrenador, como discipulador, entonces es imposible que mis hijos puedan crecer en ese aspecto de sus vidas. En este caso, en el tema de lo que viene siendo el manejar. Entonces, hay que empoderarlos, hay que darles autoridad. Hay que empezar a ayudarlos a comisionarlos a orar, a darles autoridad y ellos van a empezar a crecer en ese sentido. Número 3, Jesús instruyó a sus discípulos. No solamente hay que delegarles, sino también hay que entrenarlos, hay que capacitarlos, hay que darles instrucción. De hecho, allí vemos en la Biblia cómo Jesús estaba constantemente dando instrucciones de qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. Si los recibe una casa, quédense allí, no se vayan. Si no lo reciben, váyanse de esa aldea, sacúdense los pies, no se lleven espada, no se lleven dinero, el obrero es digno de su salario. O sea, Jesús siempre estaba un paso adelante en la instrucción, sabiendo que la instrucción tenía una intencionalidad detrás de ello. En este caso, cuando les dijo que no se llevaran ni espada, ni comida, ni dinero, era para que ellos se aprendieran a depender de Jesús completamente.
Y esa era la intención de Jesús, entrenarlos en la misión. Era un proceso de entrenamiento. ¿Por qué? Porque iba a haber el momento cuando ellos sí se iban a llevar dinero, y estoy viendo que alguien está haciendo dibujitos aquí. A veces yo sé que lo hacen no intencionalmente. Déjenme ver si lo puedo. Disable annotation for others. Sí, déjenme ver si lo puedo eliminar. Vamos a borrarlo. Yo sé que hermanos quieren aquí hacer dibujitos porque los tengo aburridos con esta clase, pero vamos a tratar de controlarnos. No se crean, yo sé que no fue intencional. Muy bien, ok, ya borré aquí los dibujitos. Y creo que ya quité la capacidad de hacer eso para que no vuelva a pasar. Ok, espero que no vuelva a pasar. Y el cuarto, Jesús envió a sus discípulos. Jesús los envió. Finalmente dijo, equipo, ok, ya los llamé, ya los empoderé, ya los instruí. Ahora es tiempo de jugar, es tiempo de ejecutar todo lo aprendido. No vas a ir con nosotros, Jesús. Van a ir de dos en dos. Vaya. Entonces, yo en todo veo una escalerita de Jesús sistemática. Y de hecho, lo último, la cereza del pastel, o más bien, pues digo, no, es un ejemplo malo, ¿verdad? Pero lo que faltaba era, les dijo, antes de que fueran y se vayan a ser testigo mío, esperen en el aposento alto y va a venir la promesa del Padre. Serán llenos del poder de Dios y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ya hasta los confines de la tierra. Entonces, Jesús, en esa secuencia de entrenamiento y de intencionalidad, lo hizo para poder, al final del día, hacer discípulos, multiplicar los obreros. Hay que multiplicar los obreros, amados. Porque la clave, cuando Jesús dijo, la mies es mucha, y él dijo, los obreros son pocos. Los campos ya están listos. Entonces, y hay que orar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces, el problema no es la cosecha está lista. El problema es el número de obreros. Y cuando Jesús está hablando de obreros, ¿por qué carecen tanto los obreros que vayan a los campos? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo discípulos que llamemos, que empoderemos, que les demos instrucción y que los enviemos. Que no los podemos enviar porque no están listos. Este fin de semana, o sea, invertimos 6-7 horas de capacitación solamente para poder decir, apenas estamos rascándole al fundamento. ¿Cuánto necesitamos profundizarnos en este tema para poder verdaderamente tener gente instruida, empoderada, llamada, para poder después ser enviada? ¿Ok? Ok, muy bien, avanzamos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Jesucristo lleno y transformado por el Espíritu Santo. Ese es un discípulo de Jesús. Una persona transformada, llena del Espíritu de Dios. Y ahí podemos subrayar algunos conceptos muy importantes como el lenguaje del reino. Hay que empezar a hablar, a referirnos a la gente que estamos instruyendo como discípulos. Recuerden, la palabra cristiano en el Nuevo Testamento aparece 2 ocasiones. La palabra creyente aparece una docena de ocasiones aproximadamente, pero la palabra discípulo aparece cientos de ocasiones en el Nuevo Testamento. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo, tiene que estar transformado. Varias cositas ahí que podemos ver, ¿no? Entonces hay 5 maneras de seguir a Jesús. Seguir a Jesús al conocerlo, seguir a Jesús al ser lleno del Espíritu de Dios, seguir a Jesús al conocer y obedecer la verdad, seguir a Jesús al someterse a las autoridades espirituales, seguir a Jesús al observar las disciplinas espirituales. ¿Ok? Ahora,
¿Por qué, mis amados? Quiero hacerles una pregunta y vamos a abrir aquí un poquito la interacción para cambiar aquí un poco de velocidades. Quiero hacerles una pregunta y vamos a hacerlo interactivo, es decir, usted va a poder abrir su micrófono, levantar su manita y participar, pues lo que el Señor ponga en su corazón decir. Pero quiero preguntarles, ¿por qué creen que no estamos como iglesia haciendo discípulos como deberíamos de estar haciendo discípulos? Eh, Hablando de este tema de obreros, quisiera escuchar un poco de lo que puedan ustedes sentir en su corazón. ¿Cómo ¿Por levanto qué no la estamos mano haciendo aquí? discípulos? Alguien que levante su mano. O bueno, abre su micrófono y díganos, ¿verdad? Yo, Pastor Muy bien. Eduardo. Hermano Eduardo, adelante, por favor. Yo creo que la iglesia ha olvidado justamente los principios dados por Jesucristo al hacer discípulos. Ahora bueno, desde hace muchos años atrás, la iglesia más se ha enfocado en la estructura de la iglesia como organización, como empresa, mucho más que hacer discípulos, que hagan discípulos, que eso es lo que Él nos mandó. Jesucristo no tuvo una iglesia física, visitó algunas sí, pero no tuvo una iglesia propia suya. Lo que Él hizo fue adiestrar, instruir y enviar a sus 12 principales discípulos. Amén, amén. Gracias, hermano Eduardo. El enfoque, ¿verdad? El enfoque, lo que usted dice, cuán importante. De pronto, como que la fuerza gravitacional de la estructura de los programas, quitando el énfasis al llamado de Jesús y a ser discípulos. Gracias por participar eso. Vamos con la hermana Jaime Contreras, que levantó su mano, y después vamos con el pastor Marcelo. Buenas noches. Yo creo que se ha enfocado mucho la iglesia en el yo. Entonces, sanarme, mi prosperidad, mis problemas, lo que pasa en mi interior y cero de pronto, el porcentaje es mínimo de importancia de lo que le pasa a los demás, ¿no? Si la otra persona, quiero decir, tiene hambre, tiene frío, no es asunto mío. ¿Por qué? Porque debo arreglarme primero para poder ayudar al otro, ¿no? Y eso es un error total. Cierto, cierto, hermana Jaime. Al final del día es un asunto del corazón y yo creo que le está dando en la cabeza al clavo, decimos acá en Estados Unidos, porque es un asunto del corazón, estamos enfocados en nosotros mismos y no hemos aprendido que no solamente somos benefactores o beneficiarios, perdón, de la gracia de Dios, sino somos llamados a ser benefactores, un conducto de bendición a los demás. Gracias. Vamos con el pastor Marcelo. Adelante, pastor Marcelo. Dios le bendiga. Buenas noches, pastor David. Bendiciones. Bueno, yo creo que eso ocurre por el tema de intereses, especialmente de los líderes. Al nosotros abrir el campo y poder hacer muchas iglesias pequeñas o grupos pequeños o discípulos, muchos pastores tienen el miedo de perder la autoridad o el poder en cuestión, a veces hasta lo digo desde un punto controlador. Entonces, debido a ese temor, prefieren tener a todos agrupados en un solo tema. Cierto, Gracias, pastor. cierto, pastor Marcelo. Híjole, un problema de liderazgo. Está fuerte, ¿no? Ahí estamos todos los que somos líderes y sí, eh, Dios nos llama a gobernar por medio de equipar. Esa es una de las reglas. Dios nos llama claro, hay que cuidar a la grey de Dios. Hay personas que a veces todavía les falta pasos y tiempo para terminarse de coser y poder ser catapultados a mayores cosas, pero hay que recordar que como líderes hay que ser animados a, a que nuestra responsabilidad, mis amados, es equipar e impulsar a la gente, no oprimirla. Entonces vamos con David, hermano David, allí de Bogotá, Colombia. Y pasa escribiendo. Hay más, una mano. importante y es que
lo que hemos escuchado cuando se habla de cumplir la gran comisión de ir a ser discípulos, muchas autoridades dicen que no es la visión de ellos. Entonces, cada iglesia tiene la visión, pero ¿cuál es la visión de Dios? Entonces es algo que se ha perdido y lo que se habla es que esta es mi visión, yo no trabajo así, eso no me ha enviado a hacer el Señor cuando ya está escrito en su palabra. Entonces es confrontante, ¿no? Y otra parte es también el temor o no sé, el control de que hay personas que Dios toca el corazón de esas personas. Entonces, para hacer, digamos, cuando se manda a ser discípulos, tiene que estar bajo la visión, tiene que haber procesos demasiado largos. No estoy en contra de los procesos porque debe haber una preparación, debe haber una instrucción, pero todo es bajo la visión que tengas autoridad y no bajo lo que Dios está escrito. Y eso es algo muy fuerte que se ha visto en estos tiempos, mi pastor. Muchas gracias. Cierto, David, muchas gracias. Regresamos al mismo tema, ¿no? El tema de que hemos pensado que hemos sido jurisdiccionales, hemos sido territoriales como líderes muchas veces. Y tenemos que tener mucho cuidado porque somos obreros, somos mayordomos, mis amados. Y claro, tenemos una responsabilidad para trazar y organizar y cuidar la gracia de Dios. Es un balance, ¿no? Es una atención continua. Yo he aprendido esto. Nuestras decisiones nunca van a ser perfectas, pero la inclinación de nuestro corazón debe de ser perfecta. Y cuando la inclinación de nuestro corazón es perfecta, es decir, dependo de Dios. Tengo duda, papá, vengo a ti, te pregunto, ¿qué tengo que hacer? Dios siempre te va a ayudar a ajustar como líder lo que tengas que ajustar. Pero cuando nos desconectamos del Espíritu Santo y de la fuente, del corazón del Padre, y solamente ya tenemos una respuesta preconcebida para todo y un esquema para todo, ahí es un peligro. Y yo les exhorto en el amor de Dios que siempre hagamos las cosas por amor a Dios, por amor a la gente y buscando siempre dirección de Dios. Vamos con la hermana Sol y después vamos con el pastor Eduardo y luego seguimos con la clase. Buenas noches, muchas gracias. Sí, me parece frente a la pregunta de por qué es tan difícil hacer discípulos hoy en día, ¿no? Porque pues sencillamente las personas no quieren soltar, no quieren renunciar, se busca un evangelismo, se busca un lugar donde las iglesias más llenas o lo más fácil es donde menos nos pidan, donde menos tengo que renunciar a cosas, ¿sí? La gente no quiere morir. El no quiere morir es un impedimento. Cuando uno mira a los discípulos de Jesús, ellos estuvieron dispuestos a soltar todo, a dejarlo todo para convertirse en discípulos. Entonces, cuando no queremos soltar y no queremos morir, pues es muy difícil forjar discípulos. Amén, así es. El llamado al discípulo es, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Siempre se va a anteponer el yo al, al llamado de ser discípulo. Entonces es un proceso de morir a nosotros mismos y vivir para el Señor. Gracias, hermana. Vamos con el pastor Eduardo y luego este es el último comentario. Adelante, pastor Eduardo, ahí desde Ecuador. Sí es el hermano. Adelante. Como que se abrió y luego se volvió a cerrar, hermano Eduardo. Hola, Ahora sí. Dios lo bendiga, pastor. Muy buenas noches, les saludo del Ecuador. Sí, lo que pasa es que a veces también porque no hemos sido entrenados, no hemos sido capacitados, no sabemos nada de lo que es discípulo. Entonces nadie puede dar lo que no tiene. Damos solo lo que tenemos cuando hemos sido discipulados, hemos sido enseñados, hemos sido entrenados y capacitados para luego ir y hacer discípulos a las demás personas. Entonces hoy en la actualidad es lo que a veces tenemos solamente cantidades de creyentes, pero hace falta discípulos. Una cosa es un creyente, otra cosa es discípulo. Entonces el discípulo es uno que tiene un fundamento, uno que está dispuesto hasta dar su propia vida por Jesús. Ese es un discípulo. Entonces, a veces no han sido los tutores o los mentores, no han sido entrenados con respecto al nunca han conocido un discipulado. Y como nunca han conocido un discipulado, no pueden dar lo que no han recibido. Amén. Dios lo bendiga, pastor. Muchas gracias. Amén. Gracias, pastor Eduardo. Muy cierto.
inclusive cuando siempre me veo tentado en irnos muy rápido en el tema de cómo multiplicar discípulos, cómo multiplicar hasta la cuarta generación, cómo lanzar movimientos de multiplicación de discípulos, y a veces no hemos entendido cómo ser discípulos, entonces mucho menos cómo multiplicar discípulos. Entonces, definitivamente, muy, muy acertado su comentario. No podemos dar lo que no tenemos, no podemos reproducir lo que no somos. O en otras palabras, vamos a reproducir lo que somos y por eso estamos reproduciendo los resultados que estamos viendo hoy en día, ¿no? Muy bien. Bueno, excelente, me encantó. Todos así como que rápido y al punto preciso. Veo que son un buen grupo de estudiantes muy enfocados, así que pues me bendijo cada una de sus respuestas de mucha sustancia. Muy bien. Bueno, vamos a tomar un pequeño receso de 5 minutitos para que podamos ir a agarrar un buen café de altura colombiano, un tecito, una agüita, lo que sea,